En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Familia del cielo, Trinidad Santa, te damos inmensas gracias por este nuevo día que nos regalas. Te encomendamos la vida de cada uno de nosotros. Permítenos siempre ser fiel a tu palabra, que esa palabra tome nuestra vida. También nos encomendamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que supo acoger como ninguna la palabra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Jorge López, discípulo y matrimonio Verbum Dei de la ciudad de Medellín. El evangelio que vamos a meditar el día de hoy es Mateo 13 del 1 al 9. Mateo 13 del 1 al 9. Y titulaba estas pautas como Dios siembra con generosidad. Escuchen esto, qué bonito. Dios siembra con generosidad. Y la palabra de Dios siempre es actual, es actuante a cada una de nuestras realidades. Y tal vez esta parábola del sembrador se nos es familiar, se nos es conocida. Y es que Jesús quiere hoy que nos dejemos sorprender, que esta parábola tome y nos dé una vida nueva, que nos dé un fruto nuevo. Y qué bonito experimentar eso de Dios por medio de su palabra. Y el Señor, eso, cuando Él nos habla con parábolas, nos muestra su cercanía, lo que es ese Jesús que está ahí cerca a nosotros, que es un Jesús generoso, que lo que necesita es que nosotros tomemos la decisión de acoger esa palabra. Somos nosotros los que decidimos. Y como primer punto de meditación esta mañana, el Señor nos regalaba es que la palabra de Dios es para todos. Qué bonito eso, que es para todos, no exclusivo de los religiosos. No, es para todos. El Señor nos tiene esa invitación a cada uno de nosotros, porque esa semilla que habla hoy en el sembrador es esa palabra que el Señor siembra en nuestra vida, porque somos esos hijos amados de Dios Padre, y que a pesar que tal vez esa semilla hoy, la realidad que tengamos hoy puede ser difícil, que puede ser en terreno rocoso o que cayó por fuera y los pájaros se comieron esa semilla y no estamos viendo esos frutos. El Señor siembra esa semilla para siempre en nuestro corazón, porque esa semilla al final siempre va a producir frutos. Escuchen eso, siempre va a producir frutos, aunque muchas veces no veamos esos resultados, que todo parezca inútil. Pero el Señor nos regala una promesa muy bonita hoy, es que nuestra vida es fecunda. Y así es, nuestra vida es fecunda y tiene un propósito grande en cada uno de nosotros, que tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros y que esa semillita que se ha sembrado en nuestro corazón permanezca siempre y dé mucho fruto. Y me gustaba mucho contemplar, orando estas pautas, la vida de nuestro fundador, Jaime Bonet. Y él es un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios se vuelve fecunda. Y él encontró en esa vocación un joven de solo 14 años en un diálogo que tuvo con Jesucristo crucificado, donde él le hacía esas preguntas trascendentales, que si él existía, que lo hiciera feliz. Y eso, en ese diálogo que tuvo con Jesús, así fue. Esa decisión de él de
llevar la palabra hasta los confines de la tierra, llevar nuestra comunidad a los 5 continentes y vemos lo grande que ha logrado cuando esa palabra cae en ese terreno fértil, ese terreno fecundo, que es dar a conocer a Dios a los demás. Y esa fue esa gran misión de ser ese apóstol de la vida y del amor, fundando la comunidad y llevando a Dios a todas las naciones. Qué bonito es cómo esa palabra se hace fecunda y que no seas lejana a nosotros. Nosotros lo podemos también hacer desde nuestras familias, en nuestros quehaceres diarios. Cómo esa palabra va cambiando vidas y una pequeña gota no sería nada, el mar sin esa pequeña gota que podemos aportar cada uno de nosotros. Como segundo punto de meditación esta mañana, eh, quería que nos hiciéramos esta pregunta. Es, ¿qué clase de tierra soy para la palabra de Dios? O sea, ¿cómo está mi terreno? ¿Cómo está mi vida hoy? Hagamos esa pregunta. ¿Realmente sí estamos viviendo esas promesas que el Señor nos tiene? Como nos la dijo hoy, nuestra vida es fecunda. Qué bonito que vivamos esas promesas de Dios Padre y que la cojamos, que la vivamos, porque Dios siembra con generosidad y Dios siembra en el corazón de todos nosotros. Él no selecciona este sí, este terreno no, nos selecciona a todos con ese regalo de la palabra de Dios, ese gran don, y es que cada uno de nosotros la cojamos, que seamos ese terreno fértil y que nos regale esas palabras bonitas que Él tiene por medio de su palabra. Continuamente nos dicen las escrituras, no tengas miedo. En el final de los tiempos siempre estaré contigo. Descanso en ti. En ti está la esperanza. La esperanza tiene nombre. Jesús nos da la vida. Qué bonito. Y hoy en la primera lectura también tocaban y decían, acérquense al Señor, que Él ha escuchado nuestras peticiones. Y es así. Y esto es un tema de perseverar. Como les decía ahora, muchas veces no vemos ese resultado hoy, pero Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así va a ser, así es. Él ha escuchado nuestras peticiones. Sigamos ese camino de fe de la mano de Él. Y me gustaba mucho entender cómo una palabra con una comparación de nuestro día a día y lo pude palpar muy cercana cuando nació mi hija. Entonces, cuando nos enteramos de que iban a ser nuestra hija Belén, eh, fuimos a las primeras citas de ecografía del doctor y uno apenas veía en esas ecografías 1 centímetro de vida. A la primera no sentimos el corazón, a la siguiente cita, a los 15 o 20 días, ya sentíamos latir el corazón de ese pequeño centímetro de vida y cómo esa vida se va gestando, va creciendo semana a semana, se va desarrollando, van creciendo cada uno de sus órganos y vemos también en las mamás que va aumentando la barriga. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fecunda, aunque no lo veamos, imperceptible, que sea muy pequeño, al tiempo y en el momento indicado, esa palabra de Dios dará ese fruto. Y como lo hace también en la gestación, hasta que llega ese día indicado en el que nacemos, que vemos cómo esa criatura estuvo dentro del vientre de la mamá, cómo se alcanzó a desarrollar, que la vimos desde 1 centímetro y que ya latía su corazón. Así es, la palabra de Dios se va gestando en nosotros con ese perseverar, ese encontrarnos con ese amado, esa palabra que se va gestando, esa palabra de Jesús que es viva, que es una palabra que nos llena de esperanza, porque Dios siempre, siempre siembra con generosidad. Y terminamos en este rato de oración repitiendo esa promesa del Padre, que
la palabra de Dios y nuestra vida es fecunda. Que tengan un feliz y bendecido día para todos.